Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? El pesado terciopelo del dosel de la cama real parecía sofocar a Isabela. Noche tras noche, un recordatorio constante de su prisión dorada en el reino de Castella. Cada mañana era una repetición de la anterior, un ciclo de sedas frías, joyas que pesaban como grilletes y el silencio retumbante de un rey que la veía, solo como un adorno en su trono. La vida de la reina era un espectáculo de opulencia vacía, una actuación para una corte que no la veía y para un marido, el rey Leoncio, que la ignoraba por completo. Su corazón, dormido desde hacía mucho tiempo, anhelaba un latido que no fuera dictado por los rituales del palacio. Esa monotonía fue destrozada no por un decreto o una guerra, sino por un simple cruce de miradas. Él era Noé, un esclavo cuya función era tan insignificante que se había convertido en parte del mobiliario humano del castillo, invisible para la nobleza que pasaba a su lado sin siquiera notar su existencia. Pero para Isabela, aquel día, él fue lo único vivo en un salón de autómatas. Sus ojos, profundos y cansados, pero con una llama de dignidad que la realeza no poseía, se encontraron con los de ella por un instante que se extendió por una eternidad, despertando un hambre por algo real, algo que sangrara si fuera cortado. Lo que siguió fue una danza peligrosa de miradas, furtivas a través de los patios y pasillos de piedra. Un atisbo de Noé cargando leña para las cocinas, los músculos de sus brazos tensos bajo la túnica gastada, era suficiente para acelerar la respiración de la reina. Un toque accidental, cuando ella dejó caer un pañuelo y él, instintivamente, lo recogió, envió una ola de calor que la asustó y la embriagó. La textura áspera de sus dedos contra su piel suave fue una revelación, un contacto con un mundo de sensaciones que le había sido negado toda su vida. El miedo era un compañero constante, una sombra que se alargaba con cada mirada intercambiada. La ley de Castella era brutal e inequívoca. Noé era propiedad del rey Leoncio. Tocarlo era un crimen de traición, castigado con la más lenta y humillante de las muertes en la plaza pública, para ella y para él. La tortura sería el preludio de la ejecución, un espectáculo para reforzar el poder del rey. Ese terror debería haber sido suficiente para extinguir cualquier llama, pero el deseo entre ellos era como un incendio en un bosque seco, alimentado por la propia prohibición. Los encuentros secretos comenzaron, impulsados por una necesidad que superaba la razón y el miedo. Bajo el manto de la noche, cuando el castillo se dormía en su arrogancia, Noé se deslizaba por los pasillos silenciosos, guiado por un instinto que lo llevaba a los aposentos de la reina. Allí, en la oscuridad que los hacía iguales, no había reina ni esclavo. Solo estaban Isabela y Noé, dos cuerpos y dos almas, buscando refugio el uno en el otro, construyendo un reino secreto dentro de las paredes de aquel que los oprimiría hasta la muerte si lo supiera. La pasión que floreció en aquellos aposentos era tan tierna como feroz. Él le traía historias del mundo exterior, de una vida sencilla que ella apenas podía concebir. Ella, a su vez, le mostraba una vulnerabilidad que nadie había presenciado jamás en la reina de Castella. Conversaban en susurros, compartían miedos y sueños imposibles, y en cada toque, en cada beso robado, desafiaban al destino y maldecían al mundo que los mantenía separados por la más cruel de las barreras. Su amor era un acto de rebelión silenciosa. La relación secreta, sin embargo, tomó un rumbo irreversible en una mañana pálida, cuando la ausencia de su ciclo menstrual confirmó lo que Isabela ya temía en su corazón. La noticia del embarazo no fue una alegría, sino una sentencia de muerte que cayó sobre ella con el peso de una guillotina. El tiempo, que antes se arrastraba en su monotonía, ahora se había convertido en su verdugo.
Tenía solo 7 meses antes de que la verdad fuera revelada de forma incontestable, con el nacimiento de un heredero que claramente no compartía la sangre pálida y el linaje del rey Leoncio. La desesperación se apoderó de la pareja. La imagen de la ejecución ya no era una posibilidad abstracta, sino una certeza inminente que atormentaba cada momento de vigilia. La vida que crecía dentro de Isabela, un milagro nacido del amor más puro que ella había conocido, era también el sello de su condena. El escándalo significaría la muerte para ella, para Noé y para el niño inocente antes incluso de que pudiera respirar el aire de Castella. El amor que los unió ahora los ponía bajo la mira del verdugo. Movidos por un instinto primal de supervivencia y por el amor feroz que sentían el uno por el otro y por el hijo que vendría, sabían que la única opción era la huida, dejar atrás la corona, el poder, las sedas y las joyas. Era un precio pequeño a pagar por la vida. El verdadero desafío era escapar de la fortaleza que era el castillo y del alcance de los tentáculos del reino. Elaboraron un plan audaz, susurrado en las noches de pavor, una apuesta desesperada contra un sistema diseñado para aplastar a cualquiera que osara desafiarlo. Su esperanza residía en una aliada improbable, Catalina, una criada anciana cuyo rostro arrugado era un mapa de las tristezas y secretos del castillo. Durante décadas, había servido a la realeza en 1900. Silencio, observando las injusticias con ojos que lo veían todo. Movida por una tragedia personal antigua, la pérdida de su propio hijo por la crueldad del antiguo rey, veía en el amor de Isabela y Noé una oportunidad de redención, una forma de desafiar al poder que se lo había quitado todo. Conocía cada pasadizo secreto, cada túnel olvidado que serpenteaba bajo los cimientos del castillo. El plan fue trazado con una precisión desesperada. La huida ocurriría durante el festival anual de San Elías, la noche más caótica del año en Castella. Las calles de la ciudad estarían tomadas por multitudes borrachas, música alta y fuegos artificiales, una cortina de humo perfecta para su escapada. Catalina los guiaría por las entrañas del castillo hasta una puerta olvidada que daba a los callejones más pobres de la ciudad, donde un caballo estaría esperando para llevarlos hacia la costa y la libertad. Sin embargo, no eran los únicos que observaban y sospechaban. El general Vidal, el más leal e implacable siervo del rey Leoncio, era un hombre cuya desconfianza era tan afilada como su espada. Había notado el cambio en el comportamiento de la reina, un brillo de vida en sus ojos que no estaba allí antes, y la manera en que su mirada a veces se detenía en un esclavo insignificante. Eran detalles sutiles, invisibles para la mayoría, pero para el perro guardián del rey, eran el olor a humo que indicaba un incendio. En la noche del festival, el aire vibraba con la cacofonía de la celebración. Fuegos artificiales explotaban en el cielo, pintando la oscuridad con colores efímeros, mientras Isabela, con el corazón martillando contra las costillas, se encontraba con Noé y Catalina en las sombras de la capilla. Con una última mirada a la vida que estaba a punto de abandonar, siguió a la anciana criada hacia un pasadizo frío y húmedo, escondido detrás del altar. El olor a polvo y a tierra mojada era el olor de la libertad inminente. Se movían en silencio absoluto, la oscuridad del túnel rota solo por la llama vacilante de la lámpara de Catalina. Cada crujido, cada gota de agua cayendo de las piedras, sonaba como una alarma. El sonido ahogado del festival sobre ellos era un recordatorio constante del mundo que dejaban atrás y del peligro que los rodeaba. Isabela sostenía la mano de Noé con fuerza, su única ancla en un mar de miedo e incertidumbre. Él, a su vez, caminaba con una determinación feroz, listo para luchar hasta la muerte para proteger a su reina y a su hijo. Cuando finalmente alcanzaron la puerta oxidada al final del pasadizo, la esperanza ardió con fuerza en sus pechos, pero al abrirla,
Sus corazones se desplomaron. A la luz parpadeante de las antorchas, las siluetas de soldados los aguardaban, liderados por la imponente figura del general Vidal. Su sospecha se había convertido en certeza. El plan había sido descubierto. El pánico helado los paralizó por un segundo. El fin parecía haber llegado antes incluso del comienzo del viaje. Fue entonces cuando Catalina, con el coraje nacido de una vida de pérdidas, tomó su decisión. Sin una palabra, empujó a Isabela y a Noé hacia el callejón oscuro, gritándoles que corrieran. En un acto de sacrificio supremo, la anciana criada se dio la vuelta y se arrojó contra los soldados, creando una distracción caótica y preciosa. Su captura era segura, su muerte probable, pero en su último acto les dio el tiempo que necesitaban. El sonido de su lucha fue el telón de fondo para la huida desesperada de la pareja. Noé jaló a Isabela hacia el caballo que los esperaba, subiéndola y saltando detrás de ella en un único movimiento fluido. Azotó las riendas y el animal se disparó por las calles laberínticas de la ciudad, el sonido de los cascos resonando en las piedras, mezclándose con los gritos lejanos de los soldados y la música del festival. La persecución había comenzado. Cabalgaban como el viento, la ciudad real convirtiéndose en un borrón de luces y sombras detrás de ellos. Cada galope, llevándolos más lejos de la muerte y más cerca de un futuro incierto. La cabalgata por el bosque oscuro fue una prueba de resistencia y nervios. Las ramas de los árboles azotaban sus rostros, y el sonido de los caballos del general Vidal, cada vez más cercanos, era un trueno constante en sus oídos. Noé guiaba al caballo con una habilidad desesperada, esquivando obstáculos que apenas podían ver en la oscuridad. Isabela se aferraba a él, con el rostro enterrado en su espalda, rezando a dioses en 1900, los que apenas creía, sintiendo la vida dentro de ella como una promesa frágil que debía ser protegida a toda costa. Después de horas que parecieron una vida entera, el olor a sal y el sonido de las olas rompiendo anunciaron su llegada a Puerto de la Cruz. La pequeña aldea de pescadores estaba dormida, ajena al drama real que se desarrollaba. Guiados por las últimas instrucciones de Catalina, encontraron a un viejo pescador llamado Mateo, un amigo leal de la criada, que los esperaba en su modesto barco. Sus ojos amables no hicieron preguntas, solo ofrecieron la salvación que tanto necesitaban. Mientras subían a bordo del pequeño barco de pesca, oyeron los gritos y el galope de los caballos de Vidal, llegando al puerto. Era demasiado tarde para ellos. Con la ayuda de Mateo, izaron las velas, que capturaron el viento de la madrugada y los llevaron hacia las aguas oscuras y abiertas. Isabela miró hacia atrás una última vez, viendo las antorchas de los soldados en la playa como pequeñas estrellas furiosas. Habían escapado por muy poco de las garras del reino, dejando atrás la corona, el castillo y una vida de mentiras. La travesía del mar fue un bautismo. El agua salada lavó el miedo y la realeza de sus cuerpos. En una tierra libre, donde la palabra esclavo era solo una historia lejana y la esclavitud había sido abolida, dieron sus primeros pasos en una nueva existencia. Allí, Isabela se despojó de su nombre y de su pasado, convirtiéndose simplemente en Ana. Y Noé, por primera vez en su vida, no era propiedad de nadie. Era solo Noé, un hombre libre, con el derecho de amar y construir su propio destino. Encontraron refugio en una pequeña aldea costera, un lugar sencillo donde la vida era dictada por las mareas y las estaciones. Noé, con su fuerza y disposición, rápidamente encontró trabajo como herrero, un oficio que había aprendido en secreto en las forjas del castillo. Ana, con su gracia y conocimiento, comenzó a enseñar a los niños de la aldea a leer y escribir bajo la sombra de una gran higuera. Eran anónimos, y en esa invisibilidad encontraron una paz que ninguna corona jamás podría ofrecer. Pero la paz era frágil, y el pasado tenía brazos largos, cuando el vientre de Ana ya era una promesa evidente de una nueva vida.
La sombra de Castella los alcanzó. Un día, un extraño llegó a la aldea. Un hombre con el porte de un guerrero y ojos que contenían la dureza de 1000 batallas. Era don Ramiro, un antiguo e implacable comandante del rey Leoncio, conocido por su lealtad ciega y su eficiencia en cazar a los enemigos del reino. El corazón de la pareja se heló. El fin, que habían engañado, parecía finalmente haberlos encontrado. Don Ramiro los acorraló al final de un día de trabajo, cuando el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y sangre. No había a dónde correr. Noé se colocó delante de Ana, un escudo humano contra la amenaza, pero en lugar de desenvainar la espada, Ramiro los observó con una expresión de profunda melancolía. El temido guerrero, el cazador de hombres, vio allí no a una reina fugitiva y un esclavo traidor, sino la imagen de su propio pasado doloroso. En un giro impactante, con la voz quebrada por un dolor antiguo, don Ramiro confesó: años atrás, él también había amado a una esclava, una mujer cuya sonrisa podría haber iluminado el más sombrío de los días, pero había sido un cobarde. Temiendo al rey y a la deshonra, la había abandonado a su suerte, un arrepentimiento que lo corroía. Desde entonces, en Ana y Noé veía la oportunidad de corregir un error que atormentaba su alma, de hacer por ellos lo que no había tenido el coraje de hacer por sí mismo. Con un gesto que desafiaba todas las órdenes que había recibido, traicionó al rey que había servido toda su vida. En lugar de cadenas, les dio una bolsa pesada de oro, suficiente para garantizar un nuevo comienzo. En lugar de una sentencia de muerte, les dio un nuevo mapa, indicando una ruta hacia las montañas del norte, hacia una región tan remota que ni siquiera los rumores de Castella podrían alcanzarlos. «Vayan», dijo con los ojos llorosos, «huyan aún más lejos. Asegúrense de que su hijo nazca verdaderamente libre». Gracias a la traición redentora de don Ramiro, encontraron su hogar definitivo en la remota aldea de San Martín del Norte, un santuario de paz enclavado entre picos imponentes y bosques antiguos. Era un lugar intacto por el tiempo y por las intrigas de los reinos, un lugar donde el nombre de Leoncio no significaba nada. Allí, entre gente sencilla que valoraba el trabajo y la comunidad por encima de todo, Ana y Noé finalmente pudieron respirar sin miedo, construyendo una vida de simplicidad y amor verdadero. El día del parto llegó con la primera nieve del invierno, en una pequeña cabaña que habían construido con sus propias manos. Lejos de las sedas y los médicos de la corte, con la ayuda de una partera de la aldea, Ana dio a luz a un niño sano y fuerte. Sus ojos eran los de su madre, pero su piel era oscura, un testimonio innegable del amor de su padre. Lo llamaron Elías, en homenaje silencioso al festival que les dio la oportunidad de escapar y al nuevo amanecer que él representaba. En San Martín del Norte, a nadie le importaba el color de la piel de Elías o el pasado misterioso de sus padres. Era simplemente el hijo del herrero y de la maestra, un niño amado por la comunidad que lo vio crecer. Noé se convirtió en un maestro de su arte, sus manos ahora forjando arados y herramientas en lugar de armas. Ana, la antigua reina, encontró una alegría profunda en enseñar a los niños de la aldea, nutriendo sus mentes y corazones con historias y conocimiento. Los años pasaron como las estaciones en las montañas, suaves y predecibles. Elías creció y se convirtió en un joven carismático e inteligente, con el fuego de la dignidad de su padre y la gracia compasiva de su madre. Heredó no un trono, sino una verdad mucho más poderosa, que todos los hombres y mujeres nacen iguales. Impulsado por esta convicción, dejó la aldea no como un príncipe, sino como un viajero, recorriendo el mundo para predicar la igualdad y la justicia para todos. Ana y Noé envejecieron juntos, sus cabellos canosos y sus rostros marcados por el tiempo y el sol, pero sus ojos aún brillaban con el mismo amor que los había unido en el patio de un castillo lejano. El pasado real de Ana fue enterrado para siempre bajo las nieves de San Martín del Norte,
y la historia de su amor imposible se transformó en una leyenda silenciosa, conocida solo por ellos. No necesitaban un reino de piedra y oro. Su legado no era una dinastía o un linaje de sangre real, sino la vida de su hijo y la paz que habían conquistado. Su viaje, nacido de la desesperación y el peligro, demostró que la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas, sino la capacidad de construir una vida basada en el amor y la verdad. El reino de Castella, con sus intrigas y su crueldad, continuó existiendo en algún lugar lejano, pero para ellos era menos real que la madera de la casa que construyeron o el calor del fuego en su hogar. Isabela, la reina, había muerto hacía mucho tiempo en aquel bosque oscuro durante la huida. Ana, la maestra, vivió una vida plena y rica, encontrando más realeza en la simplicidad de la que jamás había conocido en el lujo. Noé, el esclavo, encontró su nobleza no en un título, sino en la libertad de ser esposo y padre. Demostraron para sí mismos y para el universo silencioso que la corona más grande es la que se lleva en el corazón y que el reino más grande que existe es aquel que se construye a dos, lejos de los ojos del mundo, dentro del alma. El sacrificio de Catalina nunca fue olvidado. En noches tranquilas, le contaban a Elías sobre la mujer valiente que les dio la libertad, enseñándole que los mayores héroes a menudo no llevan armaduras, sino que cargan el coraje en sus corazones. La ayuda de don Ramiro también se convirtió en una lección sobre la redención, mostrando que incluso el alma más endurecida puede encontrar el camino hacia la bondad, y que un acto de compasión puede cambiar el curso de la historia de maneras inimaginables. La vida de ellos en San Martín del Norte se convirtió en un testimonio silencioso del poder del amor sobre la tiranía. No necesitaban cronistas para registrar sus hazañas. Su historia estaba escrita en la sonrisa de los niños que Ana enseñaba, en las herramientas que Noé forjaba y en el mensaje de igualdad que su hijo, Elías, esparcía por el mundo. Era una historia que no sería contada en tapices reales, pero que vivía en la fibra de la comunidad que ellos ayudaron a fortalecer. El rey Leoncio, se presume, envejeció en su trono frío, quizás sin entender nunca verdaderamente lo que había perdido, o tal vez consumido por la furia de haber sido desafiado y engañado. El general Vidal probablemente continuó su caza, pero el mundo era grande y el amor de Ana y Noé los había vuelto más invisibles que cualquier pasadizo secreto. Estaban protegidos no por muros, sino por la oscuridad y la distancia. Observaban a Elías partir en sus viajes con una mezcla de orgullo y preocupación, pero sabían que lo habían criado para ser libre en todos los sentidos de la palabra. No era prisionero de un pasado o de un nombre, era el arquitecto de su propio futuro. La sangre de una reina y de un esclavo corría por sus venas, pero su espíritu le pertenecía solo a sí mismo y al ideal de un mundo mejor que buscaba construir. La cabaña en las montañas se convirtió en su castillo, el valle en su reino. El sonido del yunque de Noé era su música de corte, y la risa de los niños en el patio de la escuela de Ana era su himno. Habían cambiado el poder sobre los demás por el poder sobre sus propias vidas, un intercambio que cualquier verdadero sabio consideraría una ganancia inestimable. Su historia era un susurro, una prueba de que la verdadera realeza es la soberanía sobre la propia alma. El tiempo finalmente se llevó a Ana y a Noé, como se lleva a todos. Partieron pacíficamente, con pocos años de diferencia, y fueron enterrados uno al lado del otro en el pequeño cementerio de la aldea, bajo la sombra de un roble antiguo. Sus lápidas no contenían títulos ni escudos de armas, solo sus nombres, Ana y Noé, y las fechas de una vida compartida. Su historia de amor, que había comenzado como una chispa peligrosa en un reino opresor, encontró su descanso eterno en la tierra libre. Su leyenda silenciosa, sin embargo, permaneció.
La comunidad de San Martín del Norte recordaba al hábil herrero y a la gentil maestra que llegaron de un lugar desconocido y enriquecieron la vida de todos. Y lejos de allí, su hijo Elías continuaba su trabajo, llevando en su corazón la fuerza de su padre y la compasión de su madre, la personificación viva de un amor que se atrevió a desafiar al mundo y venció. El lujo vacío del castillo de Castella fue cambiado por una vida llena de propósito. La prisión dorada fue cambiada por la libertad de las montañas. La historia de Isabela y Noé no fue sobre la caída de una reina, sino sobre el ascenso de una mujer y de un hombre. Fue una lección duradera de que el amor no conoce jerarquías y que el coraje de luchar por él puede forjar un destino más grandioso que cualquier corona. Dejaron atrás un mundo de poder y peligro para encontrar un universo de paz y significado. Su viaje, marcado por el miedo, la persecución y el sacrificio, culminó en la más simple y profunda de las victorias. Una vida vivida en libertad, un amor realizado y un hijo que llevaría su luz hacia el futuro. El reino más grande, descubrieron, no se mide en tierras o súbditos, sino en la extensión y profundidad del corazón. La historia de un amor imposible se convirtió, al final, en la más real y posible de todas las historias. No necesitaba canciones ni poemas para ser celebrada. Su celebración era la propia existencia de Elías, la paz de San Martín del Norte y el eco silencioso de dos corazones que, contra todo pronóstico, encontraron un hogar el uno en el otro, demostrando que el amor es el único reino que verdaderamente importa. El ciclo de opresión del que huyeron se rompió. El hijo de un esclavo y una reina no era ni una cosa ni la otra. Era simplemente un hombre libre, un predicador de la igualdad que nació porque sus padres creyeron en algo más grande que el mundo en el que vivían. Su rebelión no derribó un trono, sino que construyó un futuro, lo cual es, en sí mismo, la más profunda de las revoluciones. La corona de Isabela acumuló polvo en alguna bóveda real, un símbolo de un poder que se reveló impotente para contener el espíritu humano. Las cadenas de Noé, metafóricas y reales, fueron rotas y dejadas atrás. En su lugar, forjaron un vínculo de amor que era más fuerte que cualquier acero y más valioso que cualquier joya. Su historia se convirtió en un testamento de que la verdadera vida comienza cuando se tiene el coraje de dejar atrás la vida que nos ha sido impuesta. La huida desesperada se transformó en una peregrinación hacia la autenticidad. Cada paso lejos de Castella era un paso más cerca de sí mismos. Al despojarse de sus roles impuestos, encontraron sus verdaderas identidades, no como reina y esclavo, sino como compañeros, padres y arquitectos de su propio mundo. La lección que su vida enseñó fue silenciosa, pero eterna. Su amor, que comenzó como un crimen castigado con la muerte, se convirtió en la fuente de su salvación. El hijo, que sería la prueba de su traición, se convirtió en el símbolo de su victoria. La historia de Ana y Noé es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza puede florecer, y que el mayor triunfo es construir una vida de significado y amor a partir de las cenizas de la desesperación. No conquistaron el mundo, pero se conquistaron a sí mismos, y al hacerlo, encontraron una paz que el mundo no puede dar ni quitar. El reino que construyeron dentro de sus corazones era inexpugnable, una fortaleza de amor y respeto mutuo que ninguna fuerza externa podría violar jamás. Su leyenda silenciosa perduró, no en libros de historia, sino en el legado vivo de libertad e igualdad que dejaron atrás. El final de su viaje no fue un final, sino un comienzo para Elías, un comienzo para la idea de que el valor de una persona no está determinado por su nacimiento, sino por su carácter. La historia de Ana y Noé, la maestra y el herrero, fue la prueba definitiva de que el amor, en su forma más pura y valiente, es la fuerza más transformadora del universo.
Llegamos al final por hoy, pero a esta historia todavía le queda mucho por contar. La continuación solo depende de ustedes. Dejen en los comentarios la petición de la parte 2 para que yo sepa que quieren más. Si te emocionaste o te sorprendiste con este video, deja tu like, suscríbete para que hagamos crecer esta comunidad y compártelo para que más personas conozcan esta increíble jornada. Un abrazo y hasta el próximo video.